Estamos de regreso con todos ustedes en este resumen semanal. Aún les tenemos mucha información de lo que ha pasado en ambas cámaras. En el Senado de la República se llevaron a cabo audiencias sobre la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia educativa. La presidenta de la Comisión de Educación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Adela Piña Bernal, destacó la importancia de que estas leyes secundarias puedan operar en el próximo ciclo escolar. Vamos a ver cómo se dieron estos trabajos. Pero queremos que estén antes del ciclo porque pues básicamente son las reglas de operación del sistema educativo nacional y es muy conveniente que antes de que inicie este ciclo pues esté todo muy bien preparado. Bueno, en esta jornada, larga jornada de diálogo, participaron legisladoras, legisladores, maestras y maestras en activo, así como especialistas. Ahí intercambiaron opiniones sobre la propuesta de ley del organismo para la mejora continua de la educación. En cada jornada ha sido una de las 4 distintas propuestas de reforma o ley en legislación secundaria en materia educativa. Propongo que el organismo sea público, descentralizado, con autonomía operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, que tenga como objeto la mejora continua de la educación, tal y como se establece en la fracción 9ª del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se trate de evaluaciones a las personas, alumnos, maestros, directivos, las evaluaciones diagnósticas estarán precedidas de la socialización y práctica educativa del objeto a evaluar, considerando el contexto y modalidad educativa. Establecerá con claridad y precisión el objetivo de las evaluaciones diagnósticas que aplicará a cada uno de los elementos del sistema educativo nacional, que además de las facultades y atribuciones que señala el decreto, se agreguen, primero, crear coordinaciones estatales de mejora continua de la educación y que su operación esté regida por lineamientos nacionales. Aquí en la Cámara de Diputados, tercera jornada de audiencias públicas rumbo a la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia educativa. Vamos con la historia. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se desarrolló la tercera audiencia pública en torno al análisis y discusión de las leyes secundarias de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política Federal en materia educativa, que se publicó el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta de la Comisión de Educación resaltó la importancia del ejercicio de Parlamento abierto para escuchar las propuestas ciudadanas de especialistas y docentes que enriquezcan este proceso de modificaciones al sistema educativo. Para estas audiencias se registraron más de 2.500 personas. Fue un registro mucho más amplio que se dio para la reforma constitucional. Para la reforma constitucional se registraron cerca de 1,000 personas. Ahora rebasó, fue el doble. Al entrar en el espacio de propuestas en relación a lo que será la Ley General de Educación, se planteó que, antes que nada, se debe recuperar el sentido del artículo 3 constitucional de asegurar el derecho a la educación como un derecho humano, además de combatir las desigualdades y las inequidades, reforzando la obligatoriedad y la gratuidad entendida como la ruptura de la mercantilización de la educación. Para ello, un principio de la territorialización, esto es priorizar la atención a las poblaciones en desventaja económica, social, ¿sí? El atender estas brechas sociales, y estas brechas sociales también son de género, son con los pueblos indígenas. También se propuso que la educación inclusiva se dé a través de políticas públicas que abarquen todos los niveles del sistema educativo. Para lograr que las personas con discapacidad puedan formar parte de la comunidad educativa y no solo atender sus necesidades de instrucción o de formación de conocimientos, sino también y sobre todo con el enfoque de atención de las capacidades y posibilidades de socialización, de integración social. Es fundamental que, como se describe en la Constitución, en la Ley General de Educación se reconozca como prioridad del Estado el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Debe manifestarse el modelo social para la reconstrucción de la patria y el renacimiento de nuestro país. Por eso decimos que la nueva escuela mexicana
el sistema educativo nacional, su filosofía y fundamentos deben estar en función del proyecto político-cultural. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes. La Comisión de Educación del Senado de la República debatió y aprobó los dictámenes por los que se envía a la Junta de Coordinación Política los listados de aspirantes que cumplieron con condiciones de elegibilidad para integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, establecido en la reciente reforma constitucional en materia educativa. Si bien hay muchos que tienen grados académicos, tienen la experiencia docente y todo, creo que tenemos que privilegiar el expertise. La idea es que queden los mejores hombres y mujeres a cargo de estos organismos, gente que tenga realmente, que sea experta. Que efectivamente no sea tan frío de decir tiene 3 doctorados y por esto es idóneo, sino que atendamos a esta sensibilidad que muchos de ellos mostraron y que pueden aportar mucho a la educación pública de nuestro país. Creo que se ha hecho un procedimiento a prisa. En el Senado exigimos que haya profesionalismo y nosotros no estamos siendo profesionales. Las cosas se hacen a la carrera, como si se tratara de cualquier tema. Y estamos hablando de la educación. Y perdón, sí me apasiona ese tema. Pero la convocatoria que la elaboró la Junta y que la aprobó el Pleno, dice que nosotros debemos dictaminar ahora. Y nos vamos a quedar viernes, sábado, domingo y el lunes venimos al Pleno. Yo creo que esta dinámica debe entenderse como un ejercicio muy, muy interesante. Y sí rechazo categóricamente cualquier mención a influyentismo de quien sea. Si este proceso hubiera estado caracterizado por el influyentismo, después de la primera sesión hubiéramos nombrado a 5 gentes y las mandamos y entonces obligamos a la Junta y obligamos al Pleno. Bueno, para el caso de la Junta Directiva de dicho órgano, la lista se integra de 36 nombres, en tanto para el Consejo Técnico se contemplan 30 nombres. Se estableció también que queda a salvo los derechos de ciudadanas y ciudadanos que participaron en la etapa inicial de esta convocatoria. El Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral continúa con las mesas de análisis en el Palacio Legislativo de San Lázaro para dialogar sobre las iniciativas en materia. En esta ocasión se reunieron con magistrados electorales de los estados, quienes expusieron ahí sus propuestas en materia. Y también estoy seguro de que habrá posicionamientos y debate de ideas y algunos temas que nos van a ayudar a enriquecer este trabajo que estamos haciendo. Una vez concluyendo esto, yo espero que la próxima semana nos reunamos con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para completar este ciclo y luego empezar los grupos parlamentarios a armar los consensos para generar una propuesta consensada que recoja todo lo que se ha visto aquí, más las iniciativas que ya existen y podamos caminar juntos. La magistrada María Dolores López Loza destacó que este ejercicio de Parlamento Abierto es donde se presentaron temas como las propuestas del mecanismo para la inclusión de las mujeres en la vida política, así como el tema de los recursos financieros. Hoy venimos a proponer que los gobiernos de los estados no limiten el recurso para la actividad electoral jurisdiccional, que es muy importante fuera y dentro de los procesos electorales, porque seguimos atendiendo asuntos, seguimos siendo ese centro, esa instancia a lo que los ciudadanos van a demandar justicia cuando un derecho cuando un derecho político les ha sido violentado. Bueno, la magistrada también nos comentó que dentro de las iniciativas en materia es importante incluir la autonomía de los institutos electorales de los estados que actualmente no la tienen. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, delimitar funciones, a cada quien le toca hacer lo suyo y creo que el Instituto Nacional Electoral se debe de encargar de las elecciones federales y los organismos públicos locales electorales de las elecciones locales y creo que así vamos a evitar intromisiones que han entorpecido más. Bueno, y luego de que el diputado Sergio Gutiérrez Luna calificara de positivas estas mesas en donde acudieron expertos de todos los sectores, confió en que a finales de agosto se tenga un documento para poder ser discutido en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
Como parte de los trabajos de análisis de la reforma del Estado y electoral de la Cámara de los Diputados, acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro consejeras y consejeros electorales de los estados para hablar de diversas propuestas que se analizan en materia. En la inauguración, legisladores destacaron la importancia de estos encuentros para conocer el punto de vista de las autoridades electorales locales y reiteraron que lo que se busca es escuchar y debatir. Para contrastar ideas, algunas sobre propuestas específicas, otras sobre propuestas que se van creando sobre la marcha y también para escuchar a todos los actores. El saber qué es lo que han vivido a lo largo de estos dos procesos electorales después de la reforma del 14, para ver hacia dónde consideran ustedes que debe de dirigirse la reforma electoral, con una total apertura, sin una línea de trabajo marcada de origen. Lo importante de estos foros y de estos ejercicios de Parlamento abierto es poder escuchar las voces expertas. Consejeras y consejeros electorales locales se pronunciaron por fortalecer el ejercicio democrático del país. Plantearon propuestas como la reutilización del material electoral, fortalecer la autonomía de gestión y presupuestal de las autoridades electorales locales, implementar e impulsar la educación cívica, así como cultura política democrática. Y es nuestra tarea implementar medidas de racionalidad y austeridad sin vulnerar el principio de certeza que debe caracterizar a todo proceso electoral. En este escenario, los institutos electorales locales debemos establecer el compromiso de implementar procesos democráticos certeros y cercanos a la realidad de cada entidad, respetando siempre nuestras atribuciones en un marco de austeridad y transparencia planteado desde el ámbito federal. Urnas, canceles, bases portaurnas, todo lo que tiene que ver con material electoral, buscamos ya un mecanismo que nos permita que sea factible su reutilización y me parece que con esto vamos todos, porque además de optimizar los recursos públicos, también somos amigables con el medio ambiente, que es un tema que yo creo que también tiene que estar en la agenda de todas y todos. La definición de un método estandarizado a través de una fórmula para la determinación del presupuesto requerido para el proceso electoral en cada OBLE, usando algunos criterios también, por ejemplo, el padrón electoral en la entidad, la lista nominal, la estimación de casillas electorales, el número de municipios y distritos y el número de cargos de elección popular y la geografía de cada entidad. Integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados acordaron citar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Le platicamos todos los detalles al volver.